Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy fue día de paro nacional y como sucede usualmente con estas fechas rituales, queda en evidencia que todavía hay un sector minoritario en este país que no sabe protestar y el vandalismo y la violencia se terminan robando siempre los titulares. Por otro lado, detrás del paro de hoy, detrás de las paredes pintadas, los disturbios y la violencia, hay un movimiento particular de oposición política que se viene perfilando de una manera especial durante este gobierno de Iván Duque. Este paro no es aislado a las protestas de los estudiantes del año pasado, no está aislado de la minga de los indígenas en el Cauca hace unas semanas. Hay una organización popular cada vez más coordinada que decidió tramitar sus reclamos ante este gobierno desde la calle, desde las carreteras y desde la presión por medio de las vías de hecho. Y hasta ahora el gobierno Duque no ha sabido enfrentar esta estrategia de protesta popular. Con los estudiantes se demoró y al final se dio bastante. Con los indígenas no se dio, aguantó, negoció y al final se le empantanó la cosa con la foto para cerrar la minga. Paradójicamente, esta estrategia de calle llega cuando los movimientos populares detrás del paro, que incluyen a muchos sectores de izquierda, tienen un número sin precedentes de representantes políticos afines a ellos en el Congreso. Están las curules de las FARC, del Partido Verde, de la Colombia Humana, del Polo Democrático. Hay incluso simpatías en algunos liberales. Hay un nuevo estatuto de la oposición en el Congreso. Pero la vía regular, la del debate, recibe hoy otro portazo, justa o injustamente, ahora con los sectores del paro que tienen un nuevo argumento para decir que están en la calle porque la política les cierra la puerta en el Congreso, y estoy hablando de la pérdida de la curul de Ángela María Robledo. 0 iban 2 después de la de Mocus. Y entonces se fortalece la consigna de todos a la calle. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy para hablar de curules perdidas, paros nacionales, organización popular en la calle, me acompañan personas que están en esa gran organización de la UNIC. Alejandra Llano es consejera de territorio, es delegada en los temas de cumbre agraria. Gracias por estar aquí, Alejandra. Gracias por la invitación. Cuénteme, los indígenas están hoy y estuvieron hoy en el paro nacional. La Minga Nacional Indígena hace parte del paro como convocante y estamos apoyando todo el proceso del paro nacional y el refugio humanitario. Fabio Arias también paró hoy. Sí, señor. La Central Unitaria de Trabajadores estuvo al frente de la convocatoria y la participación y de la animación de estas movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país. ¿La CUT qué es, Fabio, para los que no saben? La Central Unitaria de Trabajadores, la más numerosa y creemos nosotros hoy la más representativa frente a las medidas regresivas del gobierno de Duque. No pararon hoy en el Congreso de la República. Carlos Meisel es senador del Partido Centro Democrático, es cantante, es barranquillero y está en la Comisión Cuarta, o sea, tiene mucho trabajo porque, bueno, ya salió lo del plan de desarrollo, pero usted es de los que sabe de esa vaina, ¿o no, Carlos? Como siempre, un placer estar en este programa maravilloso de opinión y pues un saludo muy cordial a los participantes de la mesa y esperemos tener un programa interesante para todos los colombianos. Luis Felipe Henao fue ministro de Vivienda del anterior gobierno, fue fugazmente candidato a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras, es hoy un opinador feliz desde el sector privado. Luis Felipe, muchas gracias por estar aquí. Muy feliz, mirando los toros desde la barrera. Mira, sí. Claro. Ya ni pelea en Twitter. Ya no, ya estoy peleando mucho menos, mirando todo esto, pero la verdad preocupado por todo lo que se ve enredado el país. Estamos regresando 50 años en discusiones en vez de tener una agenda mucho más progresiva. Usted estuvo en Cali hoy. Sí. ¿Se sintió el paro? Se sintió. Yo creo que en todo el país se sintió. Sin lugar a dudas hay una gran convocatoria en los diferentes frentes. Y el tema del diálogo social es un tema que se está viendo quebrado o que no se está
como usted lo dijo, Daniel, manejando de una forma oportuna. Arranquemos por lo de Robledo y quiero arrancar por ahí para no arrancar con las pedreas y el tema de la violencia en el paro, pasaremos por ahí, pero creo que lo de Robledo hoy fue una puerta que se le cerró a la oposición en el Congreso, un voto menos, pensarán algunos. Esto fue lo que dijo la representante de la Colombia Humana, que llegó ahí por esta nueva fórmula en la cual el candidato que llega a segunda vuelta y su fórmula que no llegan a la presidencia tienen el candidato un asiento en el Senado y la candidata, en este caso Ángela María Robledo, la fórmula vicepresidencial, un asiento en la Cámara de Representantes. Esta es una curul no de Ángela María Robledo, es la curul de la oposición. Es la curul que después de 28 años de no tener una garantía mínima para la oposición, porque aquí la exterminan y tenemos pruebas. Teníamos aquí la voz en el Congreso de la República. Me toca estudiar el fallo para mirar en qué condiciones quedó y analizar desde qué lugar político voy a seguir defendiendo los derechos a la vida, a la paz y a vivir en una Colombia con dignidad. Alejandra, ¿qué vio ahí usted con lo de Ángela María? Bueno, es claro que es un golpe más a la democracia en este país y a la oposición. No hay garantías para la oposición. Es indiscutible que la Colombia Humana fue una muestra significativa del valor y de la oposición. Y tanto el MAIS, que también hace parte de esta confluencia, rechazamos que no se dé una participación. Esperamos qué va a ocurrir con este estudio, este fallo, pero creemos que deben abrirse unas posibilidades para la participación real en este país. Y Fabio, y yo escucho mucha gente que siente que esta decisión, digamos que justifica la vía popular, la vía incluso de hecho de acción democrática en las calles, de protesta, porque se cierran los espacios en el Congreso. Yo creo que es lo que está sucediendo hoy en el país y desafortunadamente creo que el Estado, para hablar en términos globales, se está equivocando en ese tema. Estábamos con Ángela María Robledo, se estaba inaugurando parte del estatuto de la oposición, que era la norma esta que daba, así que si los que no, en la segunda vuelta no pasaban, quedaban establecidos tanto en el Senado como en la Cámara. Y lo que le dan es un portazo, inclusive al mismo estatuto de la oposición. No permitieron que la Colombia Humana tuviera una personería jurídica y hoy le dan otro. Pero es que no podía tener personería jurídica porque no había llegado al Congreso. Es decir, es que son las reglas. Ese es el estatuto. Pero ahora le digo yo que estamos instalando e inaugurando el estatuto de la oposición y lo que se ve es que desafortunadamente no hay una garantía para que esa circunstancia que está por lo menos contenida como norma general se pueda verdaderamente implementar, porque entonces, ¿qué sentido tiene que la oposición pueda llegar al Congreso, pero resulta entonces que nadie le reconoce que es un partido político y que es un movimiento y un accionar significativo? Esto es un problema, yo sé, hay ahí criterios no nos metamos en lo legal, de toda la manera, pero al final el sentido es este: ¿cómo así que hay una oposición, un estatuto y quienes llegan mediante ese mecanismo no tienen personalidad jurídica y les quitan la curul? Bueno, A ver, cuando uno habla desde el corazón y no desde el derecho es muy difícil. Sin lugar a dudas, acá hay y fue denunciado por Claudia López. O sea, Claudia López en su momento le dijo a la doctora Robledo: no haga trampa, usted está incurriendo en doble militancia. Y estaba incurriendo en doble militancia porque ella fue elegida como representante de Bogotá por un partido político que es el Partido Verde y aspiró por otro movimiento que fue la Colombia Humana. En un caso totalmente diferente a la vicepresidenta de la República, que hizo una consulta, que esa consulta, su partido estuvo en esa consulta, el Partido Verde tuvo otro candidato diferente a Petro. Ese candidato que en ese momento tuvo también una vicepresidenta que fue Claudia López, que fue la que dijo que no hicieran trampa. Entonces, acá no podemos sacar una norma para decir que cuando no funciona, cuando es para unas personas, tiene que funcionar tiene que dar un resultado, y cuando es para otras, tiene que dar otro resultado. Las normas en derecho son generales, se aplican de forma abstracta y no pueden decirse que para una persona tiene un resultado diferente. Sería muy grave para la democracia.
renunciar a un derecho que es general para pasar a un derecho que es de autor. Yo creo que los fallos no son para quedar bien con un lado o con el otro, los fallos son para quedar bien con el derecho. Pero aquí sí hay una sensación de que el espíritu de la ley no está, ¿Y por qué funcionando. cuando uno mira cuántas curules se han perdido en el Partido Liberal, cuántas curules se han perdido en Cambio Radical, cuántas curules se han perdido en el Partido Conservador, se han perdido más de 70 curules? Entonces, ¿eso es una vulneración a la democracia? Lo que pasa es que vienen dos No, es que cuando es para la izquierda sí se puede, porque tienen más derechos que los demás. Y yo le compro, y lo de Claudia López, tenemos por aquí, esto es lo que dice hoy Claudia López de la decisión del Consejo de Estado sobre Ángela María Robledo, lo pone en un trino, y como la mayoría de las personas de la oposición rechaza la decisión, rasga las vestiduras. el Consejo de Estado debería sentenciar de una vez que elimina la oposición en Colombia. Con un rasero absuelve a Marta Lucía Ramírez y con otro le quita la curul que la Constitución y el derecho a la oposición le dio a Ángela María Robledo. Ahórrense las legales maneras. Y en abril del año pasado, usted se refería a esto decía Claudia López, en el calor de la campaña política, obviamente, cuando Ángela María Robledo se enfrentaba a Claudia López como su competencia en la vicepresidencia. Recuerden que Claudia López es... ¿me lo mandas, por favor? ¿A qué Claudia López le creemos? ¿A la de abril o la de hoy? Entonces, esto es de una noticia de la FM, de RCN Radio, perdón. Me extraña que Ángela Robledo esté apelando a trampas, decía Claudia López. La que no es del verde es ella, que hizo el oportunismo de elegirse por un partido y en doble militancia irse para otro. Pero yo no quiero entrar en ese tipo de disputas porque cada ciudadano es libre y los que tenemos reglas son los dirigentes de los partidos, señaló Claudia López. Esa es la Claudia López. Y esa Claudia López de abril es la que tiene la razón. Entonces, el Consejo de Estado le está dando la razón. Pero yo lo que creo es que en ese punto el estatuto de la oposición tiene que tener vacíos muy grandes. Porque no tiene ningún sentido, ninguno, de que la segunda votación en la campaña presidencial, que es un partido político, ni le den la personería jurídica y ahora... Pero es que, doctor Fabio... elegir por el Partido Verde como representante de la oposición tiene que estar muy mal hecho. Está muy mal hecho. Yo creo que estamos llamados nosotros a respetar el Consejo de Estado. Nosotros no podemos salir aquí a tratar de vulnerar la decisión, la autonomía de las instituciones de este país, porque simplemente no nos convenga una decisión. Nadie puede estar por encima de la ley en este país, sea gobierno, sea oposición, Ojo, esté en el espectro político eso, que usted quiera estar. Ella dijo, yo respeto la decisión. Lo que yo sí creo, y puede existir un vacío, pero es que usted no se puede estar transegando por este país bajo las conductas bajo las leyes que no se han inventado todavía. Las leyes de la actualidad, las instituciones, la normatividad del hoy es lo que tiene que regir las conductas nuestras, las conductas políticas, las conductas económicas, todas las conductas en los diferentes sectores de la sociedad. Pero lo que nos decimos todos, sin ser los más conocedores del sistema de la ley, es Petro y Ángela María llegaron a la segunda vuelta presidencial y obtuvieron la segunda votación. El estatuto de la oposición inmediatamente dicen, sí señores, ustedes entonces son Senado y representantes respectivamente. Y van ellos a reclamar su personería jurídica y no se las dan, pero eso ¿dónde porque cabe? Tiene que tener espacios en el Congreso, señor. Esto no necesita una modificación, más esa es la ley, ¿no? Está claro que es la ley, solamente tienen personería jurídica los partidos que alcanzan el umbral en el Senado. Y entonces termino diciendo, ¿y entonces dónde estaba la doble militancia? Si no le dieron la personería jurídica. Doble militancia, pero ella le queda la sensación se eligió por un partido que era el Partido Verde, por los cuales los bogotanos sufragaron y le eligieron como representante a la Cámara de Bogotá. Esa misma representante de la Cámara de Bogotá no renunció un año antes a su curul para ser candidata por otro movimiento diferente al Partido Verde, que es el de la Colombia Humana, para llegar a la presidencia de la República. Por eso Claudia López en su momento dice, nosotros como Partido Verde creemos que lo que está haciendo la señora Robledo es una trampa, y eso es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Pero los que hoy están saliendo a criticar al Consejo de Estado, yo me acuerdo que salieron a aplaudirlo y dijeron que era el mejor Consejo de Estado, cuando este mismo magistrado, con ponencia de este mismo magistrado, le quitaron sancionaron al exprocurador Ordóñez. Anularon la elección. De Ordóñez.
Ordóñez. Anularon la elección. Entonces es muy malo cuando le saca conviene. a Ordóñez. Es muy bueno cuando saca a Ordóñez y es el mejor Consejo de Estado y todos aplaudimos y sí, esto está muy bien. Y cuando hace cumplir la ley y dice que hay una nulidad electoral que perjudica a alguien de la izquierda, esto es una persecución política. No, el Consejo de Estado es el Consejo pero de Estado. sí hay una sensación de que si se sigue la ley, aún si se estuviera siguiendo la ley al pie de la letra, esta ley no está respondiendo a las expectativas de una democracia como la colombiana y especialmente a las expectativas de una oposición. Ese es el sentido. Bueno, más allá de la ley, que es muy importante y que yo no creo que sea una discusión jurídica solamente, es una discusión política. Es que los fallos son es una jurídicos, discusión, los es una fallos discusión son jurídicos. política en el sentido que fue la votación más alta en este país, la segunda. ¿sí? Entonces, que Petro y Ángela expresaron una posición de este país. Eso no lo hace, De eso no lo millones de hace estar votos. por encima Señor, de Y la ley, eso doctora es Alejandra. y no se garantizó que fuera un partido. Señores magistrados, hagan prevaricato porque sus decisiones no son jurídicas, sino aquí políticas. sabemos que también hay una discusión política. Aquí hay senadores con muchísimas investigaciones, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Marta Lucía Ramírez está allí con una situación similar y ni siquiera se Son investiga. dos Doctora cosas Marta Lucía totalmente Ramírez diferentes. se sometió a una consulta el 11 de marzo, si la memoria no me falla, donde las reglas de este país dicen, y se sometieron internamente, que la persona que no saliera victoriosa en esa consulta interpartidista entre el doctor Ordóñez, Marta Lucía e Iván Duque no podían salirse a formar ninguna otra campaña por fuera de ese trío. Y se cumplió. Se cumplieron con las reglas. Es que aquí no se trata que Ángela María Robledo, porque haya sacado la segunda votación, es que Duque, que sacó la primera, no puede romper la regla tampoco. Ni Ángela María, Veré ni la Duque, ni nadie. decisión que vayan a tomar el Consejo de Estado ahora que se soliciten las pérdidas de las curules por las inexistencias de los parlamentarios que han incurrido en esa falla. Amanecerá y veremos. Amanecerá Yo, y gracias a veremos. Dios, no fallo. Amanecerá y Falló una veremos. vez Ojalá por allá no y se lo fallé. recordaron. Me tuve que ir a una vaina médica, pero gracias a Dios todas mis asistencias están completicas en el Congreso. Muchos fallan. A Bien por ver, ahí. vámonos para el paro. Ya hay Juanse, 5 que tienen demanda. Amanecerá y Calle. veremos. Estuvimos hoy en la Plaza de Bolívar. Nuestra cámara llegó en el peor momento, pero hubo de todo Llegó hoy tarde. en la calle. Llegó tarde cuando estaba caliente la cosa. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Por qué usted está protestando? Porque el gobierno no nos ha cumplido. Tenemos la educación más pésima. El gobierno no nos ha cumplido con el 19% que nos prometió para la educación. Una voz de lucha, de protesta, sencillamente para que todos los que están en el poder bajen. Por la educación y porque este gobierno es un gobierno fascista, burocrático. Estoy en contra de la muerte de líderes y lideresas sociales. Estamos aquí celebrando la fiesta. Porque, no, la verdad, yo me encontré la marcha y de casualidad y apoyo la educación superior gratuita. ¿Tú sabes qué dice el plan de desarrollo? No. Dice que los ricos, entre más ricos, y nosotros los pobres para pagar más impuestos. Ordenamiento de tierras, ¿no? La restitución de tierras. Medianamente. La verdad no sé qué dice, pero sé que nos quiere joder a todos. Es una caterva de artículos que lo que genera es mayor riqueza para los sectores que han históricamente tenido, pues digamos, el poder en sus manos. La marcha es muy buena si le reclaman a los bandidos que gobiernan, pero este pueblo bruto no hace sino pelear contra la policía, que es la carne de cañón que ponen los oligarcas para que se mate pueblo contra pueblo. Sabio el señor. Sí, supremamente. Fabio, ¿cómo hacemos para que el paro nacional, para que el 1 de mayo no sea tomado siempre por esa pequeña minoría que vuelve la cosa violenta? Bueno, lo que pasa es que esa es una cara de la moneda. No voy aquí a decir exactamente pues que no exista ningún perturbador allí en la marcha que nosotros hagamos. Eso sería tampoco, no sería objetivo. Pero siempre que va el ESMAD, aquí en Bogotá terminamos en el problema. Le hemos requerido una y otra vez a las fuerzas, especialmente aquí de la policía,
hombre, que no nos pongan a estos señores allá, porque evidentemente se generan una situación y una percepción prácticamente ya de agresión. No por lo que vaya a pasar en ese momento, sino por la historia que tiene el ESMAD en Colombia y aquí en Bogotá en particular. A nosotros sí nos gustaría que las autoridades ayudaran verdaderamente en este tema, no llevando nunca al ESMAD a esas situaciones. Lo hemos intentado varias veces, en algunas oportunidades lo hemos logrado. Sin embargo, desafortunadamente esta oportunidad volvieron y lo llevaron y nos generaron un problema bastante delicado. Podemos hacer un negocio. Déjeme bastante tiempito ahora y si quiere después me recorta lo que usted necesita. Yo quiero hacer varias aclaraciones. No me dejaron terminar un pedacito. Pero Fabio, el pedacito era decir a este hombre, pero las marchas en todo el país, absolutamente en todo el país, con la sola excepción de Bogotá, fueron verdaderamente animadas, coloridas y verdaderamente pacíficas. Entonces, espérese que usted quiere más tiempo, ya me tengo que ir a la pausa, pero Luis Felipe creo que puede ser más breve. Uno no puede afectar la institucionalidad, uno no puede decir que no vaya al ESMAD. Estas imágenes delegitiman la marcha. Lo que queda al colombiano que está mirando este proceso es cómo unas personas cogen a piedra y empiezan a rayar y empiezan a hacer actos vandálicos. Nadie en un Estado social y democrático de derecho va a permitir que no haya fuerza pública para proteger a las otras personas que no están en la marcha. Usted no le puede exigir que no esté la policía. Claro que sí. No, ¿cómo va a exigir que no esté la policía? Por lo menos ese sector de la policía. Por lo menos ese sector. Un mini Caguán. Ese sector de la policía que siempre tiene como objetivo central agredir. Tenemos que sacar la institución. Es que ese es el problema que tenemos. Lo que muestran las imágenes, es que no lo está diciendo Luis Felipe, no, lo que muestran las imágenes es que los que están agrediendo son los que estuvieron en la marcha. ¿Y usted vio el momento exactamente en el cual ellos llegaron allá? No lo acabo de ver, lo acabaron de ver todos los colombianos que están viendo eso. Qué pena, qué pena, pero aquí la policía y el ESMAD no van a estar al servicio de las pretensiones de una protesta, me da pena. No se trata de que no esté la policía ni el ESMAD, se trata de que actúen bajo la ley que ustedes están reclamando. A ver, me tengo que ir a la pausa, espere. Cuando la educación casi no incendian a un policía, señor. En la Minga Nacional hubo 10 muertos indígenas, guardias indígenas, y hubo acción militar, y hubo disparos. Sí, entonces, hubo 9 muertos en una explosión, en donde no había ningún miembro de la fuerza pública. Que no se ha investigado, que está en manos de la Jurisdicción Especial Indígena. Pero ahí no había ningún miembro de la fuerza pública. No sabemos, eso es parte de un proceso de investigación. Hubo muerto de la policía por un francotirador. Y también me tengo que ir a la pausa. Usted quiere un tiempo especialmente largo para usted. Por favor, así después me dejen sin negocio. ¿Qué? Canta. Hago lo que sea. Usted también tiene tiempo largo, todos se tendrán el mismo tiempo, uno especialmente largo a cambio de un canto de Carlos Meisel. Le vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Háganos sus preguntas, sus quejas, reclamos por el Twitter, lo pueden hacer, @Zona Franca con el hashtag francamente. Estamos hablando del paro nacional, hablamos de la pérdida de la curul de Ángela María Robledo, que fue anulada hoy. ¿Fue anulada? ¿Cuál es la figura legal? Creo que leí que... ¿Anuló la elección? Se anula la elección porque este no es un proceso de pérdida de investidura. Son dos procesos diferentes. El proceso de pérdida de investidura es cuando hay una falta disciplinaria por parte de los congresistas. Y el proceso de nulidad es que cuando se inscribieron hubo un error. Entonces, acá está el tema de la doble militancia o el tema de Mocus, que había una inhabilidad. Y en este caso además sería... las pretensiones de una acción demandante que pedía que le anularan su elección. Sería una pérdida irreparable en el sentido en que esta no es una curul que, como la de Mocus, por ejemplo, se puede reemplazar con otro que está abajo de la lista. Aquí nadie puede reemplazar. Es un voto que pierde la oposición permanentemente para respiro de la bancada gobiernista que anda apretada de votos. Va a ser quórum Petro con Manguito. Pues eso es de Maíz, ese le cae a Alejandra y el senador de Maíz. Aico. Sí, desafortunadamente. Él es Aico. Sí. Bueno, pero volvamos al paro, que estaba muy interesante la discusión. Yo quiero plantear dos cosas. Es lamentable estos hechos, es claro
que nosotros estábamos convocando a una movilización pacífica, se expresó en todo el país de manera pacífica. No podemos, como dice ahorita por aquí el exministro, deslegitimar una acción política que fue muy contundente en todo el país y que hay que mostrar es lo importante. Este país se movilizó, se expresó, ¿sí? Y se expresó por 5 temas significativos, en una unidad entre sindicalistas, entre indígenas, entre campesinos, entre estudiantes, entre todos por primera vez salimos todos los sectores sociales que nos convocamos desde ¿Por primera vez, Alejandra? Por primera vez en una expresión de unidad tan clara como esta, que sacamos desde del 9 y 10 de febrero en el encuentro de organizaciones sociales políticas. Hicimos un acuerdo de unidad, con una agenda de unidad. Lo primero, la defensa de la vida. Llevamos más de 600 líderes asesinados, esto no se puede negar, esto no se puede tapar. Sí, más de 150 líderes sociales asesinados en el periodo de Duque, de los cuales el 40% de los pueblos indígenas en territorios como el Chocó, como el Cauca, por eso la gran movilización del suroccidente. Y entonces, déjame, yo sé que usted tiene ahí 4 puntos más, yo los tengo acá también y vamos por ahí y empezamos a hablar del contenido de lo que es y lo que hay detrás de este paro nacional. Mire, aquí hay que poner en los puntos sobre las sillas a la situación. Aquí lo que hay es una intención irracional, perversa, de desmoronar este país. Aquí hay una realidad fiscal. ¿De quién? Aquí ¿El que hay nos una, está no, pero asesinando? déjeme hablar, ¿El que yo que la nos dejé está hablar. asesinando? Yo la dejé hablar. Es ¿O no la dejé hablar? una apreciación ¿Yo la muy dejé grave. hablar o no la dejé hablar? Sí. Ok, entonces déjeme hablar a mí, le pido el favor. Hágale. Y cante. Mire, aquí el ministro de Salud, yo le escucho en el Congreso decir que hacen falta 3.5 billones de pesos para cerrar los compromisos que tiene. Aquí la educación está requiriendo otros 6 billones. La crisis energética que hay en algunas regiones del país solicita 12 billones de pesos. El hueco que hay, que ese es el peor de los acuerdos que se firmaron en La Habana, ni siquiera se sabe de cuánto es la responsabilidad fiscal que devenga eso. Entonces, hablemosle con sensatez a este país y la realidad fiscal en la distribución de los recursos que hay que hacer es una sola. Y no podemos nosotros, por un interés político, por unos sectores que claro que tienen un interés político en contra del gobierno, llevarse por los cachos al país, paralizar el país. Realmente usar esta situación complicada fiscal que tenemos para exigir todos al tiempo unas cosas que no son viables en estos momentos desde el punto de vista fiscal para usarlo políticamente es un acto de insensatez y me disculpen, pero mandan huevos. Bueno, son derechos que están exigiendo. Por favor, son derechos. tema. Yo estoy muy en desacuerdo con lo que acaba de decir el doctor Mainzer. Y acá vuelvo al mismo ejemplo que dio López, pero utilizando el Centro Democrático. Todos estos actos de movilización son políticos. Uno no puede quitarle la naturaleza a las cosas. Nosotros lo hicimos, ministro. Nosotros lo hicimos, pero nosotros no ustedes tuvieron actos políticos donde se paralizó el país hacíamos marchas hasta los fines de semana, apoyando los paros de transporte. Y pararon el país. Entonces no pueden decir cuando ya están gobernando que las cosas no son políticas. No, eso es decirle mentiras al país. No, ustedes también utilizaron los paros políticos contra el presidente Santos para decir que no había gobernabilidad y no había diálogo social. Y ese diálogo social hoy le está fallando al gobierno. Un derecho a réplica. Nosotros usamos las manifestaciones cívicas. Creemos que la calle es un acto democrático. Pero nosotros marchamos los fines de semana. Con el paro primero, de no transporte, rompimos paro un de vidrio transporte y se paró fuimos el muy país. responsables y en ninguna marcha y en ningún acto democrático que nosotros organizamos se presentó ni un solo disturbio. Pero no me va a pintar con la brocha de una pelea y una refriega en la Plaza de Bolívar que tiene un efecto mediático, no me va a pintar a todo el paro de Colombia, el paro nacional. No, pero es que si uno organiza una cosa, uno tiene la responsabilidad de que no pase eso. Yo me acuerdo en Antioquia cuando Popeyes se montó en una marcha nuestra. Y estas doctoras, la directora de la marcha en Antioquia, Claudia Bustamante, lo sacó del brazo, porque cuando uno organiza algo, uno tiene que tener responsabilidad con lo que organiza. No, señora, a sacarlo de la marcha. A sacarlo de la marcha. Uno tiene que tener responsabilidad con lo que organiza. En el paro campesino y camionero hubo exactamente el mismo problema de la desbandada de los señores del ESMAD contra esos campesinos y esos camioneros, especialmente aquí en Boyacá.
De tal manera que no nos vengan a decir que no quebraron tampoco. Y eso lo organizó el Centro Democrático. Bueno, y ya, eso no lo organizó ningún centro democrático, ¿no? El Centro Nosotros las cosas que respaldó organizamos esa las dejamos movilización. limpiecitas, Como la respaldamos nosotros también. Nosotros también la respaldamos. Lo apoyó, Claro que era la respaldado, porque evidentemente la política de Santos en ese tema no coincidía exactamente con las necesidades ni de esos campesinos ni de esos camioneros. Pero que no nos digan que en esa oportunidad también hubo desmanes de el ESMAD contra esas marchas que movilizaciones. organizó el partido quedaron las ciudades limpiecitas, no se rompió un vidrio y nosotros fuimos responsables no se rompió, no es cierto, no es cierto. Muéstreme dónde lo Senador Meisel, uno no puede negar la vida solamente para quedar bien en esta discusión. Además, porque hablemos de este paro, porque si no vamos a terminar solamente hablando de si hubo pero quiero referirme a las motivaciones del paro, porque según el senador Meisel, porque nosotros no hay ninguna razón para vandalismo, eso es lo que pasa. No. ¿Por qué tenemos el déficit fiscal que tiene este gobierno? ¿Por qué? Hombre, porque sabía que tenía un problema con los tributos y lo que hace es bajárselo a los empresarios, los exoneraron de 10 billones de pesos. Es que ahí es donde están las cuentas que no cuadran, que no le cuadran al senador Meisel. Pues ¿qué le van a cuadrar si unos señores que tenían que pagar 10 billones de pesos, este gobierno le dice, no lo vuelva a pagar, pobrecitos ustedes? Y entonces se lo trasladamos a las clases medias. Eso se llama incentivo al sector productivo de este país. A mí las cuentas que no me cuadran son los 156.000 millones que se perdieron con el paro de la minga. Eso no se puede poner un segundo. Entonces, yo creo que Alejandra dijo una cosa clave, y es que aquí detrás de la organización de este paro, y para que la gente se quede con lo que hay aquí detrás, hay una unión que no se había dado hace tiempo en Colombia entre muchas organizaciones populares. Esto no se armó en 3 días. Dame la sombrilla del paro para que ustedes entiendan más o menos cuáles son las organizaciones populares que están detrás de esto y por qué esto no va a parar hoy en este paro, ¿cierto? Entonces hay al menos como 4 grandes sectores. El sector de los sindicalistas, de la CUT, ahí está obviamente FECODE, sí, y el sindicato de los profesores, que es un sindicato muy fuerte y que ahora tiene también mucha la rama fuerza judicial hoy muy fuerte. Y los estudiantes estuvieron. Está la coordinadora de organizaciones sociales y ahí participan, por ejemplo, las mesas de víctimas y la Confederación de Pensionados. Estos no son sindicalistas, son otro grupo social distinto de organizaciones sociales. Está el sector agrario. Está Marcha Patriótica, está el Congreso de los Pueblos y está la Asociación Nacional de Reservas Campesinas. Es decir, este paro tiene ramas por todo el país, incluso en las regiones más apartadas. Y están los sectores étnicos, está la UNIC, que está representada aquí por Alejandra Llano, y están algunos consejos comunitarios, afros y cabildos indígenas en varias regiones. Entonces la pregunta, más allá de lo que pasó hoy, es ¿para dónde va esto? Y eso lo discutimos después de comerciales. En Día de Paro Nacional, ¿cuál es la narrativa que empuja el gobierno nacional? Esto es lo que estaba saliendo hoy de las redes sociales del gobierno de Iván Duque. Esto es Enredados. Nos enredamos con las redes sociales del gobierno, que estuvieron hoy muy juiciosas y alineadas, tuiteando con el hashtag Colombia no para. Y efectivamente Colombia no paró. Y mientras todo esto pasaba en la Casa de Nariño, si los colombianos leen un promedio de libro y medio anual, ¿cuál será el que se leen hasta la mitad? Nos vemos mañana con más Enredados. Cerrado a mí. Esas son las redes del gobierno nacional. Alejandra, Colombia sí paró, ¿sí? Es evidente que Colombia sí paró, por eso estamos aquí, ¿sí? Porque se mostró una gran movilización en todo el país. Es importante y creo que dejar algo claro. Jefe. No estamos diciendo que no estén
la policía o el ESMAD. Estamos diciendo es que deben haber garantías para la protesta social porque es un derecho fundamental. ¿Sí? En este país y en cualquier democracia debe haber derecho a la protesta social. A ver, pero entonces vamos más allá. Eso es como Juan Lozano. ¿Derecho a la vida? Ese pregrado. Derecho a la vida, a la paz. Oposición al Plan Nacional de Defensa Desarrollo. de los territorios. Para nosotros es importante, especialmente como pueblos indígenas, todo el punto de defensa de los territorios. Porque vemos que los territorios están siendo agredidos por política mineroenergética, que no están ni surtiendo el proceso de consulta previa a los territorios indígenas, las consultas populares. No estamos de acuerdo contra el fracking, estamos de acuerdo en que se recuperen los territorios para la vida. No podemos acabar nuestros páramos, nuestras montañas, nuestra selva amazónica, que se está desforestando y se está dando toda una agresión al aquí, territorio. Fabio, entra una gran lista de mercado y uno no entiende por qué entonces esto se va a tramitar a través de un paro y cómo se va a tramitar a través de un paro y cómo se va a coordinar algún tipo de reclamo con el gobierno nacional a través de la acción social. Lo que pasa es que adicionalmente de la movilización está en medio de, primero, una mesa de negociación del sector estatal que le ha presentado al gobierno solicitudes para aumentos de salarios y mejoras en las condiciones laborales. Entonces, ahí hay también otro elemento, el paro también tiene otro elemento para discutir y negociar. Y estamos presentando propuestas de modificación sustancial del Plan Nacional de Desarrollo. En la mesa, pues esa ya está reglamentada y es una obligación del gobierno sentarse con los trabajadores estatales a hacerlo. Hemos tratado de convertir también otra mesa frente al Plan Nacional de Desarrollo, pero obviamente que el gobierno, en la dictadura legislativa que tiene con los planes nacionales de desarrollo, pues no ha permitido absolutamente nada. Pero casi se les cae, Fabio, o sea, ¿no? ¿Cuál dictadura legislativa? Pues, mire, hemos tenido 60 discúlpeme, reuniones si de no se hubieran ponentes. aprobado, hubiera quedado por decreto el que había presentado. Dictadura legislativa doctor sí hay. Fabio, Por supuesto que sí. Para refutarle ese pequeño punto, llevamos 60 reuniones de ponentes donde la oposición, donde todos los partidos asisten. Hemos estudiado más de 3.200 proposiciones que se le han incluido, algunas de ellas a la oposición, al plan de desarrollo. Hablar de dictadura legislativa, usted puede decir... Escúcheme un minutico. Desde el punto de vista de la normatividad y del diálogo social, especialmente el que comparte la OIT, se dice que los temas laborales y salariales deben pasar por una mesa que se llama la Mesa Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Lo que pasa es que en nuestro país la dejamos reducida única y exclusivamente a la discusión del salario mínimo. Pero desde el punto de vista institucional, esa mesa debió haber sido una herramienta muy positiva para que verdaderamente el gobierno nos hubiera presentado eso que terminó imponiendo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque cuando ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, en el peor de los casos, si no se lo aprueban en el Congreso, queda inmediatamente facultado. Entonces no hubo diálogo, no hubo concertación. Entonces sí es una dictadura legislativa. Del otro lado, usted ya estuvo del otro lado y en esta posición, el gobierno, ¿para dónde puede coger? Es decir, tiene problemas en el legislativo que va a solucionar seguramente con el Plan Nacional de Desarrollo, si no pasa nada extraordinario, pero ante esta frente de movilización popular, ¿qué debe hacer? No, yo creo que el país, creo que el gran error del gobierno es y nace en volver a tener la discusión sobre la JEP, el proceso de paz, que no han permitido ver la importancia del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué va a avanzar ese Plan Nacional de Desarrollo? ¿En qué vamos a mejorar en los temas de equidad? ¿En qué podemos mejorar en los temas de emprendimiento? ¿Qué está faltando y qué sirvió, por ejemplo, en el tema con los indígenas? Nunca se había invertido 10 billones de pesos y eso fue un tema concertado con los indígenas. Vamos a ver si cumple. Pues vamos a ver si cumple. Pero por primera vez hay un reconocimiento. Es la primera vez que lo vemos en un plan de desarrollo. Entonces yo creo que todo lo que está pasando con las marchas, porque esto pasó en el anterior plan de desarrollo y nosotros no lo habíamos visto, obedece a una polarización en la cual está el país. Hoy decíamos, no solamente están marchando por el Plan Nacional de Desarrollo, están marchando en algunas ciudades como Medellín y Cali porque se están colocando en peligro los acuerdos de paz. Entonces yo creo que al gobierno le ha faltado manejo de poder poner una agenda mucho más propositiva que le venda esperanza y futuro al país, y estamos en una agenda de 50 años. Nosotros creo que el conflicto lo tenemos que superar para ver si algún día empezamos a hablar más de derechos y de equidad. Carlos, este era el gobierno del diálogo popular. El diálogo popular, al menos con los sectores populares, los veo al menos muy insatisfechos.
No sé si habría alguna forma de satisfacerlos, no estoy seguro. De esas esperanzas, todos los sábados hay un taller que se llama Cuestión de País, pero de esa esperanza a la cual hace referencia mi estimado y respetado doctor Henao, le puedo leer las 20 metas que tiene este plan de desarrollo del tema de equidad. Pasar de 1.2 a 2 millones de niños con educación inicial. 20 metas. Aquí se lo dejo con el mayor de los gustos para que lo reproduzcan en un programa. Pues me demoro todo el programa. No, es bien sencillito. Es bien sencillito. Si quiere, Pero me dicen, ¿qué pasa con el diálogo popular? Definitivamente, usted lo que dice es, aquí hay una politización casi que ilegítima, porque no hay nada que el gobierno pueda ofrecer que a ellos los deje contentos. ¿Qué pasa con el diálogo popular? El gobierno todos los sábados, como le digo, tiene una actividad donde habla con la comunidad. Pero más allá de eso, lo que no puede ni este ni ningún presidente es someterse a la voluntad por vía de hecho de un grupo que busca presionarlo. Sin embargo, fue a hablar cuando el paro en el Cauca. Y es que no es donde el presidente quiere, donde nosotros querramos. Hombre, por favor. Un presidente no puede estar en esa falta de autoridad. Gracias a Dios se regresó para acá, para Bogotá. Porque de verdad un presidente no puede estar bailándole al son. No, claro que sí, y fue a dialogar, pero no puede estar bailándole al son que le toquen unas personas que están... ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene para adelante? Este paro no termina hoy, esta movilización social no termina hoy. ¿Para dónde va? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:55 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá y nos preguntábamos antes de irnos, ¿para dónde va este paro? El paro paró hoy, por ahí me preguntaba alguien si había clases mañana. Si hay clases. Sí. No es paro. No sigue. Mañana hay clases, los maestros regresan mañana. Pero esto sigue, Alejandra. El paro continúa. De hecho, hay acciones todavía de movilización en diferentes partes del país, en el Chocó, en el Tolima, en el Huila. El paro continúa con la gran movilización del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, que es el día para reivindicar los derechos laborales que hoy estamos perdiendo, y continúa con el refugio humanitario del 28 al 3 de mayo, una acción para visibilizar la grave situación de derechos humanos que vive el país, la grave situación frente a los líderes sociales, donde vamos a hacer un llamado a la comunidad nacional, internacional, y un ejercicio de control político al Estado colombiano por la falta de garantías a la vida. Diga algo de lo que está pasando en el Chocó. En el Chocó hay un confinamiento de miles de personas. En el Chocó estamos viendo una durísima situación, los pueblos indígenas, hay confinamiento de muchos pueblos. Fue la semana pasada hubo el asesinato de un gran líder indígena, hay desplazamiento. Hoy tenemos más de 100 líderes aquí en Bogotá, de Río Sucio, por la situación que se está viviendo allí, por la acción paramilitar. Entonces, estamos frente a una crisis social. El tema no es solo recursos, no es solo un problema fiscal. El tema es, este país está viviendo una de las situaciones más duras en la historia, cuando teníamos justo la esperanza de paz. Y esa esperanza no se puede perder, esa esperanza. Este paro no solamente es una reclamación al gobierno, es un llamado a la sociedad colombiana de reactivar la esperanza y vamos a construir la paz, porque ese es un sueño de todos y no vamos a permitir que un gobierno o que una élite del gobierno venga a generar una minoría de manifestantes violentas. ¿Sí? Una minoría que ha atacado, ¿sí? Porque es que nosotros sentimos que 600 líderes asesinados son una muestra de guerra, ¿sí? Nos quedamos en la protesta viendo cómo se ven unas acciones y nos vuelven victimarios. A mí me parece, ¿sí? Nos vuelven victimarios a las víctimas, nos vuelven victimarios a las víctimas que llevemos 600 líderes asesinados. A mí me parece demasiado triste el asesinato de todos los líderes sociales, independientemente de la corriente política en la que crean o sigan. Pero este gobierno hoy, hace un mes, sacó unas cifras que yo creo que, mientras que no se comprueben que son mentiras, es verdad, que bajó la tasa de homicidios en el país en los últimos 4 años. Pero es diferente. Eso es diferente. No, mire, yo no le digo que no. Y aquí en el tema de la condena y del rechazo al asesinato de los líderes sociales, yo creo que no vamos a estar en desacuerdo
ninguno pero sí de hay lo que que tomar estamos No es acciones, rechazo, sí hay que solamente tomar la acción acciones, hay que contundente. tomar acciones sobre el territorio, porque estos líderes sociales representan la esperanza de esos territorios, son los que están llevando y están poniendo el pecho para, por ejemplo, denunciar la minería ilegal, son los que están denunciando y poniendo el pecho frente al tema de las vacunas, son los que están poniendo Esto el venía pecho mal frente al desde tema de el gobierno tierras. anterior, es decir, esto es algo que no han podido atajar, que no pudo atajar Santos y que no ha podido atajar Duque. De acuerdo. De acuerdo. Es un reto. Bueno, se pusieron de acuerdo. Es un reto. No, en esto de los líderes nos pusimos de acuerdo. Pero hay un aumento. 1 de mayo, y a ver, yo siento que el Plan Nacional de Desarrollo ya cogió un vuelo propio. En plenarias va a ser muy difícil frenarlo. ¿Ahí cuál va a ser el objetivo, Fabio? No, el objetivo nuestro en el Plan Nacional de Desarrollo fundamentalmente es procurar eliminarle los artículos que por lo menos en el movimiento sindical nosotros pensamos son absolutamente regresivos, porque hay una reforma laboral y pensional. El gobierno debería pensarla bien. La ministra de Trabajo dijo empezando el año, este año no es la reforma laboral y pensional, y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Deberían ser mucho más sensatos y simplemente mucho más claros. Si nos iban a decir esa vaina, pues no le digan mentiras al país. Y lo que podrían hacer en este momento para, evidentemente, colocarnos en otra situación, es decir, bueno, listo, retiremos eso y llevémoslo a la Comisión de Concertación. Nosotros solicitaríamos eso, por supuesto. Por eso el 1 de mayo vamos a ser también muy fuertes en este tema. Pues adicionalmente tiene una característica mundial que es muy importante, lo cual nos demuestra que el mundo del trabajo es un mundo que tiene que unificarse cada vez más y aspiramos que lo podamos unificar. Se me acaba el programa. Cuando uno tiene el 80% de las personas en edad de pensionarse en este país. No, pero no vamos a hablar de pensión. Pero acabémoslo con una invitación. Invitamos al refugio humanitario del 28 al 3 de mayo. Vamos a estar en la Plaza de Toros, que va a convertir la Plaza de la Vida. Es un momento para visibilizar, para sentir. Alejandra, yo les invito a que descansen ese día los trabajadores. Una audiencia, va a ser una audiencia pública de control social al gobierno frente a la situación de líderes sociales, un llamado a la comunidad internacional. Tenemos todo el sistema de Naciones Unidas, embajadas convocadas para visibilizar y una acción colectiva y masiva de denuncia y de protección colectiva desde las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. Y cumple. Carlos Meis, el cantante y senador. Vamos, ya me comprometí a esto y tengo que hacerlo. Mañana es el festival. Le seguimos. Hay que cantar algo que tenga que ver con el festival. Y dice más o menos así. Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que vinieron, preferí negarme para no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino, pero mañana voy al festival. Era en serio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Ay, huepucha.